Tu presencia. La encontramos en Lucas 23. ¿23 qué, hermano? 34. A ver. La semana pasada estuvimos aquí, un grupo de hermanos, compartiendo algo que Jesús hizo con sus discípulos, que fue la última cena, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así? Amén. En esa última cena, él se encontraba con un corazón ya entristecido porque en ese momento él ya sabía que uno de sus discípulos, en este caso, no me acuerdo cuál de sus discípulos era el que lo iba a entregar. ¿Alguien me puede ayudar? Judas. Entonces él ya sabía, ya conocía de eso. ¿Y Judas lo entregó gratis o recibió algo? Hermano José Luis, ¿qué recibió Judas para entregar a Jesús? Hermano José Luis, póngase de pie. Recibió dinero. Dinero. ¿Y qué dinero recibió? ¿Cuánto dinero recibió? ¿1 millón? 30 monedas. ¿De qué? Allá. ¿Qué dice? 30 monedas de plata recibió Judas, un discípulo que seguía a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, en esa cena también hubo algo que Jesús manifestó a uno de sus discípulos.
discípulos. En este discípulo él también puso su confianza, que nunca pensó que lo iba a negar. Hermano Horacio, ¿me puede decir qué discípulo fue que lo iba a negar a Jesús antes de que cante el gallo? ¿Y cuántas veces lo negaría? ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ya, hermana Daisy, no le diga. Bueno, cuando ya hubo terminado este acto que Jesús hizo con sus discípulos, que fue la Santa Cena, Jesús salió hacia el Monte de los Olivos con sus discípulos y subió al jardín o huerto de Getsemaní. Cuando subió ahí sus discípulos, parte de sus discípulos dice que estaban en el jardín de los Olivos, pero él subió con 3 de ellos a la oración. ¿Alguien me puede decir con cuáles discípulos subió Jesús? Hermana Lul. Pedro, Juan y Simón. No. A ver, yo estaba leyendo y decían que son 2 los hijos de Zebedeo, que era Santiago y Juan, y el otro discípulo que era Pedro. En el momento que él sube a orar, o sea, los 3 discípulos quedan un poquito más arriba de los discípulos que se quedan más abajo. Él se adelanta y comienza a orar. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que hagamos nuestra Biblia en el libro de Mateo 26. Mateo 26. Jesús en ese momento comienza a orar en el huerto de Getsemaní y podemos encontrar esto en Mateo 26, 39. ¿Alguien que me pueda ayudar? Hermano Alberto. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, gracias hermano. Entonces Jesús estaba orando, pero ya sentía él, o sea, como humano, porque Jesús, como sabemos, él vino a este mundo como algo o un ser humano. Entonces, nosotros como humanos tenemos miedo, ¿no es cierto? Porque Jesús en ese momento estaba sintiendo miedo, estaba triste, dice el hermano Pachana, porque sabía lo que ya se venía, sabía lo que iba a acontecer. Entonces, dice el hermano, que le pidió al Padre y dijo: Padre mío, si es posible, o sea, estaba pidiéndole, no le está exigiendo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero la voluntad del Padre hacia él era otra, ¿no es cierto? Entonces, Jesús había dejado a sus soldados velando mientras él oraba, pero en el momento de que él regresa, ve que los soldados estaban haciendo fiesta o qué estaban haciendo. Estaban dormidos, ¿no es cierto? Entonces él les dice que por qué están dormidos si él los mandó a velar mientras él iba a orar. Ahí se termina todo. No, ¿no es cierto? Vuelve Jesús a orar por segunda vez y regresa y ya los encontró despiertos, ¿o no? Otra vez, nuevo por segunda vez los encuentra dormidos y les vuelve a llamar la atención. Se va por tercera vez a seguir orando y ya cuando regresa ellos están
de nuevo dormidos, y Él les dice que duerman, que el momento ha llegado, ¿no es cierto? Amén. Para esto, cuando Él estaba diciéndole eso a los sus discípulos, Jesús ve que se acerca. ¿Quién se acercaba a ese huerto? A ver, hermano Manuel, con los soldados. ¿Quién se acercaba? Judas, que sería el discípulo que a él lo entregaría. Se acerca Judas con sus soldados, con los soldados de los sacerdotes, y lo cogen a Jesús. Lo cogen a Jesús. Y en el momento que se da este acontecimiento, uno de sus discípulos saca una espada, y le corta la mano a un soldado, ¿no es cierto? ¡Ay, ya! Están pilas. Le corta la oreja. Exactamente. Ya, y eso lo podemos leer en Mateo 26, 51. A ver, hermano Panchana, ayúdeme con eso. Sí, hermano. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano y sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ya, le quitó la oreja. Entonces Jesús dice algo ahí. Hermano Fabián, ¿me puede leer el versículo número 52? A ver, el hecho de que yo esté adelante no significa que yo solamente tengo que estar detrás de un acontecimiento. Yo quiero que todos interactuemos, porque esto que ha vivido Jesús ya lo viene viviendo millones de años. Entonces, creo que todas las veces, todos los años, aquí hemos representado cada una de estas palabras, hemos vivido cada acontecimiento que Jesús vive en la cruz. A ver, hermano Fabián, ¿me puede ayudar con Mateo 26, 52? Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tome espada, a espada perecerá. Entonces Jesús ordenó que volvieran su espada, ¿no es cierto? Porque él podía haber dicho no, eso no se va a hacer, o pedir, como dice más abajo en el siguiente versículo, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría legiones de ángeles para que no ocurra lo que tenía que ocurrir? Jesús tenía ese don y podía orar al Padre en ese momento para que no ocurriera lo que estaba ocurriendo, pero algo tenía que cumplirse, ¿no es cierto? Entonces, esa era una de las cosas que están escritas y que deberían haberse cumplido. Entonces, una vez que lo arrestan a Jesús, es llevado ante el sacerdote. Con este nombre, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Caifás. Sí. Jesús es llevado delante de Caifás. Eso lo podemos ver en Mateo 26, 57. Dice así: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero mientras lo llevaban ahí, había alguien que estaba mezclado entre la multitud. Era Pedro, ¿no es cierto? ¿Y Pedro qué representaba entre esa multitud? Hermana Consuelo, ¿qué representaba Pedro entre esa multitud? Él estaba ahí porque ya le habían dicho a Jesús que él iba a estar esto, y
que nunca le iba a negar y que él siempre iba a estar presente. Amén, hermana Consuelo. Eso representó Pedro en ese momento. Él era el que lo iba a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces antes de que cantara el marrano, ¿no? El gallo. Antes de que cantara, lo iba a negar 3 veces. Entonces, dice aquí, y levantándose, los escribas y los ancianos que estaban ahí, donde habían llevado a Jesús en ese momento para que sea juzgado. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de Mateo 26, 62? Levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondas nada, que testifican esto por el castigo. ¿Por qué le decía esto el sacerdote? Porque ellos habían buscado testigos falsos para que testificaran en contra de quién, de Pedro, de Jesús, porque querían arrebatarle la vida a como quiera lugar, ¿no es cierto? Entonces por eso se valieron de eso, buscar testigos falsos. Les voy a leer el siguiente versículo, dice, mas Jesús callaba, él estaba en completo silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y qué creen que respondió Jesús a esto? Tú lo has dicho, así, tú lo has dicho, dijo Jesús. ¿Sí? Y algo más les dijo Jesús. Si alguien me ayuda con Mateo 64, 26, 64. Hermana Liliana. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Eso también dijo Jesús en este momento. Entonces, en ver que Jesús dijo esto, el sumo sacerdote se llenó de coraje, de iras, y rasgó, dice las Escrituras, que rasgó la vestidura de Jesús. Imagínense qué coraje, qué odio, qué rencor no habrá sentido Caifás en ese momento, que hizo tremendo acto de arrancar la vestidura. A lo mejor hasta quería golpear a Jesús. Nadie lo sabe, ¿no es cierto? Solamente los que estuvieron en ese momento ahí. El coraje que él tenía por lo que había manifestado Jesús. Y más adelantito vamos a leer que también Caifás dice, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Entonces, él estaba diciendo que Jesús estaba blasfemando, blasfemia. O sea, blasfemia es una mentira, ¿no es cierto? Una mentira. Pero ¿ustedes creen que él estaba consciente de que Jesús estaba blasfemando? ¿Qué piensan ustedes? A ver, eso que dice el pastor, eso que estudia la Biblia, ¿ustedes creen que Caifás estaba blasfemando? Hermano Héctor, hasta que me alza la mano. ¿Usted cree que el sumo sacerdote estaba blasfemando en contra de Jesús? Era lo contrario, quería determinar a Jesús como si era un miembro. ¿Seguro? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque él sí sabía. Por eso mandó a prender a Jesús. Él sí sabía que él era el rey de los judíos, que él era el Hijo de Dios. Pero quería quitarlo del medio como diera lugar. Por eso consiguieron falsos testigos
para que se diera y se cumpliese eso, que era la muerte de Jesús. Sabía, pero sabía que era el rey, o en el caso de que él, a pesar de que sabía la verdad, mentía a todos los que estaban. Exacto, una cosa sabía, pero mentía. Él sí lo sabía, hermano, él sí sabía, Caifás sí sabía, pero mentía para que todo el pueblo, o sea, la mentira que él decía, que todo el pueblo la creyera. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 67, hermana María Isabel, ¿me puede ayudar con el versículo 67 de Mateo 26? Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo aborreteaban. Y más abajito dice, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose de él, ¿no es cierto? Estaban burlándose de él, seguían burlándose de él. Para esto, como no pudieron ellos, como sacerdotes, llevar a cabo tanta mentira, lo decidieron llevar ante un gobernador. ¿Alguien me puede decir quién era el gobernador de esa época? Poncio Pilato. Sí, lo llevaron ante la presencia de Poncio Pilato. Dice que Jesús estaba de pie enfrente del gobernador Poncio Pilato y este le preguntó diciendo, si vemos un ratito Mateo 27, cuando Pilato interroga a Jesús, 27:11 dice así, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le vuelve a decir, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y Pilato entonces le dijo, no oye, ¿cuántas personas testifican mal de ti? Pero Jesús seguía callado, él no se enojó, seguía aguantando todo lo que a él le decían. ¿No es cierto? Entonces, viendo Pilato esto, o sea, que no se relataba nada, y para esas fechas, que eran las fechas de las Pascuas, había como un regalo que el gobernador hacía a uno de los reos, porque ya Jesucristo ya estaba entregado como prisionero. Entonces Pilato vino y lo expuso al pueblo, para que ellos decidieran si Jesús iba o no iba a ser crucificado. Pero aparte de esto había otro reo que también iba a ser crucificado. Pero como tanta fue la injuria, tanto fue la malicia que hubo en ese momento, que se pusieron de acuerdo y pusieron en contra al pueblo, contra Jesús. Entonces Pilato, en ese momento, él puso a decidir al pueblo, puso a decidir a ese pueblo para que liberara en ese momento, que fuera liberado uno de los dos, y el pueblo eligió liberar a Barrabás. ¿Y por qué el pueblo no eligió liberar a Jesús? Porque había confabulado, exacto. porque Barrabás, para que todo el pueblo dijera Barrabás, exacto, ya el pueblo ya estaba como confundido, ya estaba, como dice la hermana Daisy, estaba confabulado porque los sumos sacerdotes habían pedido que crucificaran a Jesús, que lo crucificaran, aunque él no tenía ningún pecado como lo tenía Barrabás. Barrabás era un asesino,
¿sí? Barrabás tenía un pecado muy grande, que era haber matado soldados, haber robado. Jesús, ¿cuál fue el pecado de él? A ver, hermano Alejandro, que está que se duerme ahí. A ver, vamos, levante, hermano. Jesús no tuvo ningún pecado. Entonces, por decir la verdad, fue culpado y crucificado. Exactamente, no tuvo ningún pecado. Más bien lo injuriaba, lo calumniaba en esa manera. Entonces, ya una vez que fue ante Pilato, comienza el honor para Jesús, porque lo ponen y lo azotan, lo piñetean, le dan de cachetadas y le ponen una túnica, en la escritura, una túnica púrpura lo viste, y le insertan una corona de espinas en su cabeza. Mientras se burlaban, lo escupían. Imagínense cómo Jesús no se habrá sentido en ese momento. Imaginémonos cuando nosotros nos hacen algo. Queremos darle puñetes a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero Jesús, sin embargo, no. Estaba tranquilo porque sabía que era el plan que tenía que cumplirse. Un plan de Dios, ¿no es cierto? Entonces, él, después de todo lo que sufrió ante los soldados, lo llevaron hacia un lugar donde iba a ser crucificado. En este momento que iba camino a ese lugar, también recibía azotes, burlas de parte de toda la multitud que en ese momento se encontraba en ese lugar. Incluso dice por ahí en alguna parte de la Biblia que a él le dieron de beber, en el trayecto del camino le dieron de beber vinagre con hiel, a lo que él no quiso, lo rechazó. Una vez que él entró en su camino hacia el monte Gólgota, donde iba a ser crucificado, Jesús, de tanto azote, de tanta burla, él ya se sentía cansado. Dice que a él lo obligaron a llevar un madero. Imagínense un madero pesado de llevar. No nos podemos imaginar si había tanto sol como hay ahora. Qué tramo también tuvo que recorrer, azotado, golpeado, ultrajado, de todo, que hubo alguien que se compadeció y lo obligaron a llevar ese madero con él. ¿Alguien me puede decir quién ayudaba a llevar ese madero? Simón de Sirene. Entonces, una vez que él ya se encontraba en el lugar donde iba a ser crucificado, ya no lo voy a cansar más, porque ya les veo una cara, pero es algo interesante, ¿no es cierto? Eso que vivió nuestro Señor Jesucristo. Entonces él llegó al monte de Gólgota, ahí lo crucificaron, y mientras lo alzaban, él se estaba percatando de todo lo que sucedía. A él le clavaron sus manos, sus pies, y aparte de esto, hubo algo que pusieron encima de su cruz. ¿Alguien me puede decir, hermana Karina? Un letrero, ¿no es cierto? El rey de los judíos, lo nombraron con ese letrero que ubicaron en la parte superior de su cabeza. Mientras Jesús estaba alzado en esa cruz, adolorido, sediento, agonizando, porque pudo haber estado agonizando ya. Entonces él vio como todos los que estaban ahí lo miraban, y parte de los soldados se repartían sus vestiduras. Cogieron el manto púrpura que él llevaba y se lo repartían, lo jugaron al azar. Y en ese momento Jesús exclama la palabra que a mí me tocó representar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero yo me pregunto algo, y esta es mi última pregunta y se la dejo para ustedes. En el momento que Jesús expone: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Se estaba refiriendo al pueblo? ¿Se estaba refiriendo
a todos los que habían confabulado en su muerte desde su aparición. ¿A quién se refería? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A todos. Como le pregunté antes al hermano, yo creo que esas palabras no las digo para todos. Porque si ustedes saben, cuando comencé el relato, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ellos sí sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Más el pueblo que estaba reunido ahí, ellos en verdad no conocían verdaderamente todo lo que Jesús había hecho. Ellos fueron parte del teatro que armaron estos malhechores, porque así se debe llamar, personas inhumanas que quisieron que la multitud acusaran a Jesús. Entonces ellos sí sabían que Jesús era el Hijo de Dios, y aún así lo expusieron ante la multitud. Entonces yo creo que en ese momento Dios se enfocó solamente en la multitud que se encontraba ahí, porque ellos no sabían, habían sido engañados por esos sacerdotes, por los escribas y por esos ancianos. Ellos sí merecían el perdón de Jesús. Y yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Debemos darnos cuenta que Jesús, estando en la situación que estuvo, en ese momento, miró a su gente, a su pueblo, con ese don del perdón y el don de amor. Porque ¿qué persona que está subida en un madero, crucificada, todavía puede expresar esas palabras? Nosotros como seres humanos, nos hacen algo. A veces no perdonamos, ¿no es cierto? Porque nos sentimos heridos. Pero Jesús nos enseña eso, el don del perdón. Exactamente. Entonces, en esta palabra les queda como lección, o como meditación más bien. Perdonamos a nuestros hermanos de corazón. Encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 43. Y dice así: la palabra le leemos con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, hermano, aquí esta segunda palabra, lo que nuestro Señor Jesucristo aquí representa fue ya cuando Él estaba en la cruz y estaba con dos malhechores, dos ladrones. Y bueno, como así hoy en día, muchos creen en Cristo y otros no. Y el ladrón, un ladrón bueno y un ladrón malo. El ladrón bueno, él creyó y él se arrepintió, hermanos. Y él, como dice aquí, y él le dijo, Jesús le dijo: de cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí anteriormente en el versículo 42 le dijo el ladrón a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así muchas veces, hermanos, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Muchos creerán, muchos no creerán. Y el ladrón alcanzó algo tan hermoso como lo dije en la oración, que es la misericordia de Dios. Porque Dios es rico en misericordia, pero Dios perdona a quien verdaderamente cree en Él, quien hace la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es maravillosa
y como dice aquí su palabra, pues sin santidad nadie verá al Señor. Lamentablemente, hermanos, tenemos que cada día nosotros luchar por nuestra salvación, y la droga aquí es algo impresionante, como lo he dicho muchas veces, que en el último momento él se arrepintió, y así muchas veces pasa que en el último momento, en el último instante de vida, porque mientras tengamos vida hay esperanza, pero lamentablemente cuando ya nos vamos y nos vamos sin Cristo, lamentablemente ya no hay esperanza. Pero la droga aquí, él creyó, él tuvo temor de Dios, y él se arrepintió y creyó, y así de esta manera él alcanzó la misericordia de Dios. Y eso nos habla aquí en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Si alguien me puede ayudar leyendo. 2 Corintios 7:1, la hermana María Isabel. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionamos la santidad y el temor de Dios. Amén. Y como lo dije al principio, aquí habla del temor de Dios. Y el temor de Dios no es otra cosa que muchas veces yo también antes estaba confundido. Tenía que tener temor, es tener miedo a Dios, ¿no? Tener temor es tener respeto a Dios, es saber, es estar en la mente que en algún momento, algún día tenemos que rendir cuentas ante Dios. Y ese es el temor que cada día nos enseña a seguir adelante, a no pecar deliberadamente, porque es verdad, somos humanos, pecamos, pero nosotros ya conocemos la verdad, ya conocemos lo bueno y lo malo, y tenemos que evitar cada día autoevaluarnos, y cada día agradarle a Dios, hacer la voluntad de Dios y tener temor a Dios, porque el temor a Dios es el respeto a Dios, y por medio del temor a Dios alcanzaremos la misericordia de Dios. Y como también dice aquí, estar limpio de la contaminación, porque es verdad, hermanos, este mundo está corrompido, hermanos, y aquí la única salvación es estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, seguir adelante en sus caminos y nunca apartarse, porque este mundo verdaderamente está corrompido. Este mundo nos ofrece muchas cosas que nos llevan a la perdición, nos ofrece todo lo bueno, pero lo más difícil es los caminos de Dios, pero es cuando estaremos seguros, tendremos la vida eterna, porque por eso nuestro Señor Jesucristo no vino al vano a morir por nosotros, Él vino a morir por nosotros para alcanzar la vida eterna. Ese fue el precio que vino a pagar en la cruz del Calvario, para que esta mañana tú y yo estuviéramos aquí alabando y glorificando su precioso nombre y reconociendo el amor de Dios, porque Dios es amor, porque desde el momento que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Él es amor, porque creo que nadie de los que estamos aquí somos padres, vamos a entregar a nuestros hijos a morir, no, pero Dios, Él lo hizo, porque Él es Dios es amor, y Dios es misericordia, y eso vamos a leer en 1 Juan, versículo 1:9, me ayuda hermana Liliana. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y bueno, aquí te recalcando nuevamente, en lo que la droga, Él reconoció sus pecados y Él se limpió de toda maldad, y así por eso Él tuvo la misericordia y Él está en el paraíso hoy. Sin embargo, el otro ladrón no se arrepintió. Como así muchas veces he visto yo, me ha tocado ver a personas que están al hecho de muerte, están en la última agonía hablando de Cristo y no quieren, no sé qué valor me dan porque no saben lo que están perdiendo. Bueno, y también como testimonio también lo voy a ver esta mañana. Yo estoy agradecido con Dios, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, es bueno. Mis abuelos, los padres de mi papá, por parte de mi papi, ellos no eran cristianos, eran católicos, pero ellos en última hora, ellos aceptaron al Señor Jesucristo.
Y yo recuerdo esta palabra que mi abuela, antes de morir, cuando estaba en UCI, ella dijo, dice, ya hoy estaré en el paraíso con el Señor. Y yo sé que ella está allá con el Señor porque ella aceptó a Jesucristo en su corazón. Y bueno, también cuando la pandemia vino mi abuelo también, yo le hice una videollamada y él también aceptó a Cristo. Y sé que ellos dos están allá. Y en algún momento cuando yo me vaya a la presencia, yo lo voy a ver a ellos. Y así, hermanos, aquí, como dice, ellos nunca más la conocieron. Y da dolor cuando muchos no creen que todos vamos a un lugar, pero lamentablemente no es así. Todos, hay dos sitios que nosotros mismos elegimos donde ir. Nosotros tenemos la decisión, porque nosotros también tenemos un abogado, nuestro abogado Jesucristo. Y eso lo dice en 1 de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y por eso, hermano, Jesucristo es nuestra salvación y es el que nos da la vida eterna, porque es nuestro abogado y Él nos defiende de cada cosa que tengamos, pero tenemos que quererle a Él, tenemos que servirle a Él en espíritu y en verdad, y arrepentirnos y buscar a Dios cada día en espíritu y en verdad. Y vamos a ver que nos dice el libro de Santiago 4:8. Nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos, y vosotros los dobles ánimos, purificad vuestros corazones. Y es verdad, cuando tenemos que cada día, como decía la hermana Mabel, tenemos que perdonar, porque muchas veces decimos, perdonamos, pero no olvidamos, tenemos que cada día quitar esa raíz amargura, ese resentimiento que hay en nuestros corazones y seguir adelante, porque muchas veces, de verdad, hermanos, lo he dicho, esta pandemia vino con un propósito para que la gente fuera más humilde, más sencilla, más llegada a Dios, pero no buscamos en Dios, tenemos que cada día buscar a Dios en espíritu y en verdad, y hablar con Dios cada día, porque la oración, la comunicación con Dios es importante cada día, y Dios nos habla de una u otra manera lo que necesitamos. Y bueno, yo también orándole a Dios, que necesito, y a mí Dios me ha hablado en espíritu y en verdad cada día, que necesito la oración, necesito cada día orar más, cada día su presencia, porque muchas veces hay almas que necesitan de Dios, quieren la salvación, y nosotros somos cristianos, muchas veces no le predicamos, con Dios te bendiga, que te ama, ahí le estamos predicando, y ahí Dios nos premiará porque nuestra recompensa está en los cielos, y por eso, hermanos, les invito cada día que hablemos más de Dios, que cada día prediquemos su palabra, porque Dios es grande y Dios nos da la recompensa, porque hay una herencia eterna en los cielos, una herencia que Dios, una corona de vida que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero tenemos que cada día luchar por esa bendición que está en los cielos, porque como lo dije, hay una recompensa allá en los cielos. ¿Y qué nos dice en Juan 14:2? Me ayuda leyendo la hermana Karina. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Amén. Y bueno, hermano, aquí está lo que yo decía, que nuestra bendición es en los cielos, porque hay una recompensa. Yo no he preparado una morada allá. Estaremos allá, hermanos, porque aquí en este mundo somos pasajeros. En algún momento tenemos que partir de la presencia de Dios. Y creer en Dios, o sea, porque muchas veces nosotros podemos decir de labios, pero no de corazón. Bueno, para concluir, voy a ver lo que dice en el libro de Romanos. Si alguien me ayuda, Romanos capítulo 10, verso 9. Amén. En
bueno, para concluir la segunda palabra, que aquí este ladrón, él confesó a Jesucristo como su Salvador, y de esta manera él pudo ser perdonado por Dios, y de esta manera su alma fue salva, y hoy está en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, cada día tenemos que creer a Dios, que tenemos un Dios vivo, porque toda esta vida tenemos pruebas, aflicciones y luchas, pero Dios siempre nos tiene ahí con su mano ahí, sosteniéndonos ahí, dándonos fuerza y fortaleza para seguir adelante, porque sin Él nada podemos hacer. Y Él es el que nos da la fuerza para luchar y seguir adelante. Juan 19, 26 y 7. La palabra de Dios lo vamos a leer en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que dice así: cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien amaba, estaba presente y dijo a su madre: mujer, ¿es aquí tu hijo? Y después dijo: discípulo, ¿es aquí tu madre? Después, aquella hora, el discípulo lo recibió en su casa. Bueno, la palabra de Dios es así mismo. Dice: mujer, ¿es aquí tu madre? Después dijo el discípulo: ¿es aquí tu padre? ¿Es aquí tu madre? La tercera palabra de Dios es así: los sufrimientos que vivió Jesús
Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos con la cuarta palabra. La cuarta palabra, estamos diciendo las palabras que nuestro Señor Jesús decía en la cruz del Calvario cuando se encontraba en ese momento. La cuarta palabra la encontramos en Mateo 27, 46, que dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veamos también en Marcos 15:34 que nos menciona similar a lo que leemos en Mateo. Marcos 15:34 dice así: y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es una palabra fuerte, una palabra de exclamación, una palabra como de grito, una palabra de que ya no tengo fuerza, de que ya no puedo seguir, de que algo me falta porque ya mis fuerzas se me acabaron, ya mis fuerzas se me terminaron. Esa misma expresión que menciona Jesús en la cruz del Calvario también encontramos nosotros en el Salmo, dicha por Rey David, el Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras son similares a lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, el clamor. Recordemos que habían pasado varias horas de que Jesús estuvo crucificado. Pasamos que de la hora cerca a la hora novena ya eran varias horas que Jesús estaba ahí colgado en el madero, en la cruz. Él ya no podía más, él ya no quería más, él ya no sabía, él ya sus fuerzas estaban agotadas. Pero Jesús tenía algo, cuando expresó esa palabra, él sentía como que el Padre le faltaba en ese momento, como que el Padre lo había dejado. Recordemos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, él cargó nuestros pecados, él cargó todo lo que nosotros, lo que nuestro Señor Jesús en la cruz estaba, que era nuestro pecado. Durante esa separación momentánea del Padre, algo que no podemos entender, las palabras que Jesús dijo es una expresión de angustia, una expresión de clamor, una expresión de necesidad, una expresión que ya hasta aquí. ¿Ustedes creen que al Padre no le habrá dolido lo que nuestro Señor Jesús dijo? Padre, ¿a dónde tú estás? Padre, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Usted cree que Dios no le dolió tanto dolor de su corazón lo que le decían a su hijo? Dice que Dios le dolió en su corazón lo que estaban haciendo a su hijo. Pero el Padre no podía hacer nada porque sabía que Jesús tenía un propósito a cumplir. Tenía un propósito a cumplir. Jesús cargó nuestros pecados. ¿Por qué dice que Jesús cargó nuestros pecados? Veamos lo que dice en Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Dice así: todos nosotros nos recargamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Veamos también 1 de Pedro 2:24. Su palabra menciona: ¿quién llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Lo que menciona nuestro Señor Jesús con la cuarta palabra, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es una expresión de clamor, de angustia, en la cual Él estaba llevando todos nuestros pecados, todas las cosas que estaba llevando en ese momento, y sabemos que Él estaba sufriendo por todo lo que sentía, y recordemos que Él estaba sufriendo de una manera humana de todo lo que Él hacía. Como desde la primera palabra donde inició, con los azotes, con las golpizas, con los puñetazos, con tantas cosas, desde ese momento ya Jesús estaba sufriendo. Desde ese inicio ya estaba sufriendo, y aquí ya estaba ya en la hora novena, ya casi ya anunciando ya las últimas palabras donde Jesús mencionaba. Dice en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si ve a que no conoció pecado. Alguien mencionó antes cuando le preguntaron, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo enfermaron? Él no hizo nada. Él cumplió su propósito al cual Dios le había mandado, al cual anunciar las buenas nuevas, y la cual Él tenía que cumplir ese propósito que Dios le había mandado. Esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es un sentimiento de fuerza, un sentimiento de clamor, un sentimiento de angustia, un sentimiento de desesperación que en ese momento tenía Jesús. Jesús era humano, mis queridos hermanos. En ese momento él sentía todas las cosas que le habían hecho los demás. Pero así en esa palabra, nuestro Padre Celestial no es que se apartó de él, sino que nuestro Padre Celestial le dolía profundo en su corazón lo que estaba recibiendo su Hijo y todo lo que de su Hijo le había acontecido. Por eso la cuarta palabra terminamos, que Elí, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. 19, versículo 28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén, hermano. Bueno, miren, la palabra tengo sed, hay dos formas. El que no conoce a Cristo dice, hay dos cosas. La palabra no es cosa, la palabra es algo muy serio. ¿No? Por eso yo no la tomo como cosa, sino la tomo como dos formas. O una manera de decirlo. Para mí es un caso serio. Tengo sed. Hay una forma de vida humana, como también hay una forma de vida espiritual. Por eso yo le digo, hay dos formas. Como el mundo también dice, hay dos cosas, pero no la tomen como dos cosas, tómenla como dos formas, porque la palabra tengo sed es algo muy serio. La palabra tengo sed es una necesidad muy grande. El Señor vio en la cruz del Calvario y dijo, tengo sed, y esa palabra Él la dejó para nosotros. Nosotros aquí debemos reunirnos,
ser mejores, confiar en nosotros. Ahorita la vida tan peligrosa, tan delicada, está tan difícil. Y nosotros tenemos sed del amigo, del hermano, de un trabajo. Tenemos sed de Dios. A veces nosotros estamos hasta enemigos entre los hermanos. No nos dejamos ayudar a los hermanos. Hoy yo doy gracias a mi Dios por uno de mis nietos. Tan delicado que estuvo la semana que nosotros lo vimos ya en la última. Doy gracias a Dios, doy gracias aquí a la hermana que yo le conozco más por Benita. Doy gracias a los doctores y a las doctoras que se prestaron como todo un hambre. Pero gracias a Dios la vida está pasando bien. Hermano, la palabra tengo sed. Jesús, cuando estaba crucificado, todos sabemos, hermano, que para estar crucificado el Señor Jesucristo, recordemos que Él llevó un madero, un palo que murió, siquiera de 6 pulgadas de hueso, de ancho, siquiera unos 6 metros de largo, cargando Él esa cruz, sin zapatos, sin camisa, sin pantalón. El látigo que le daba le rompía la piel. Él llegó a la cruz del Calvario ya sin sangre, sus pies quebrados. Si ustedes vieran alguna foto en el Facebook, como salen unos huecos así, hermano, en el pie. Tan duro que sufrió el Señor. Y nos enseña la palabra y dice, tengo sed. El Señor estaba su cuerpo bonito, destrozado, hermano. Y dice, tengo sed. Como un hombre ser humano dijo, tengo sed. Todavía no le hago la segunda parte, estamos hablando de la primera porque estamos hablando de la vida humana. Ya. Entonces, cuando el Señor estaba ya ensangrentado, clavado en la cruz, su palabra que dijo, tengo sed. Nosotros aquí, ¿qué estamos pensando? Alguien que me dé explicación. Cuando el Señor dijo, tengo sed, ¿qué decimos de nosotros? Alguien dice de agua. El Señor no pidió agua. El Señor no pidió agua. El Señor dijo, tengo sed. Para que se cumpliese la palabra. Para que la palabra quede escrita para nosotros. Y nosotros tenemos sed de cualquier necesidad, hasta de un trabajo, hasta una ayuda, porque a veces no tenemos ni qué comer. Ahí está el vecino, ahí está el amigo. Tenemos sed. ¿No? Ahora, a nosotros nos toca dejarnos llevar a alguien que en verdad quiere ayudarnos. Y a veces nosotros somos tan crueles. Yo, tachudo, que no nos dejamos ayudar, no nos dejamos convencer, y por eso estamos así tan duros el corazón. El Señor ahorita te está diciendo, tengo sed de ti, ven que yo te ayudo. Ahí está el versículo, vení a mí todo lo que está encargado de trabajo. Vengan, hermano, al Señor. Ahí está la sed. Aquí está la frente aquí. Para todos nosotros. A veces no hay necesidad de dinero. Pero que mucha gente tiene dinero y sigue en los hospitales también. Yo conversaba con mi hija. Cada 2 horas estoy conversando por el teléfono. Y ella me dice, papi, dice, aquí hay personas en esta clínica, dice, que no saben qué hacer. Y yo le digo, mi hijita, tranquila,
Porque nosotros tenemos un Dios grande. Que nosotros oramos cada rato pidiendo por la salud del niño y los demás del niño. Tranquila, confía en Dios, Padre. ¿No? Entonces, hermano, la palabra tengo sed no es algo sencillo, es muy difícil. Yo quisiera en esta mañana decirle a ustedes, yo preguntaba antes a dos personas, pero por respeto no voy a dar nombre. Yo decía, cuando el Señor estuvo crucificado en la cruz del Calvario, Él dijo, tengo sed. Y yo pregunto, ¿tomo agua o no tomo agua? Y vienen los hermanos y me dicen que sí tomo agua, porque la Escritura dice que sí tomo agua. Y yo le digo que no tomo agua. Porque él sabía que habían preparado un agua con hiel amarga. Solamente le pusieron la esponja con una vaca larga y me montaron y él por ahí tomó agua. Él no tomó agua. Pero los hermanos que antes me decían que sí tomó agua. No, porque yo quería estar seguro de la palabra, hermano, para ver si no me equivocaba. No, el Señor no tomó agua. Y la otra parte, hermano, la otra parte de la vida espiritual, nosotros debemos saber clarito que el Señor es la fuente de agua viva. Él no necesitaba el agua, Él quería dejar clavada su palabra en nosotros. Tengo sed. Él no necesitaba el agua, pero Él llegar a la fuente. Por eso Él dice que viene a mí y tendrá sed. Y yo hoy le digo, hermano, que esta palabra que Dios nos ha enseñado, nos ha dejado para vosotros como herencia. Tengo sed. Servirnos unos al otro, hermano. Pero a veces nosotros no nos dejamos llevar del hermano, del amigo. Alguien quiere ayudarte. Alguien quiere ayudarme a mí también. Y yo no le digo que ayudar, hermano. Esta semana me puse a estudiar esta palabra, vi muchos temas de tengo sed y la necesidad de tengo sed es grandísima. A veces nosotros somos tan secos, fuertes, incrédulos, que no nos dejamos llevar de la palabra tengo sed. Y el Señor es la fuente de agua viva, hermano. Él es todo, Él es la fuente y ten seguro que el Señor no tomó agua, porque Él sabía que había vinagre y había hielo. Por eso no tomo agua. Y espero que mis hermanos entiendan y comprendan esta palabra. Y para no gastarlo mucho, mire, hermano, dice en la Biblia, tenemos aquí pues en Apocalipsis 22:1. Y dice el Señor, después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Imagínense, hermano, qué hermoso nosotros llevar en nuestros corazones que hay un río de agua de vida. Y a veces nosotros, hermanos, nos vamos a las vueltitas, tirar machete, llevamos la pompa de agua, damos su agua y no nos da sed, y ahí está la pompa. Ya no empezamos a trabajar, se llegó la hora y quedó la pompa de agua llena porque no tenía sed, está bien agotado el sudor. Cuando uno está triste, hermano, no siente cansancio, no siente molestia. Déjate llevar al Señor. La palabra tengo sed es una necesidad, hermano. En esta mañana quiero dar gracias a todos mis hermanos. En la palabra de Dios, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Queridos hermanos, la palabra de Dios es muy clara.
No lo digo yo, lo dice el Señor que escribió la Sagrada Escritura en su santo libro Evangelio, la Biblia. Consumado es. ¿Qué significa? Todos debemos tener esa mentalidad que viene del griego, de telestai, que significa pagado en su totalidad. Eso es, consumado es. Porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Es lo que el Señor dijo en su palabra. Y todos debemos saber, queridos hermanos, que si nos remontamos en la historia de atrás, sabemos que Dios murió en la cruz del Calvario por vuestros pecados. Desde el momento que Adán y Eva, o Eva, engañada por la serpiente, se dejó engañar y comió del árbol prohibido, desde ahí nace el pecado. Dios sabía todo lo que iba a acontecer, queridos hermanos. Aún todavía no existía la humanidad, pero Dios sabía lo que iba a acontecer. Sabemos que por medio del hombre llegó el pecado, y Él, al ver que todo esto había ocurrido, prácticamente hizo una reunión inmediata con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para reunirse y sobre todo poner en manifiesto lo que Él había orado y sobre todo iba a aplicar con un mandato que posteriormente el Hijo de Dios lo iba a realizar, porque Él fue voluntario. El Hijo fue voluntario para venir aquí a la tierra, crecer y sobre todo pues pasar todo lo que ustedes han escuchado, las peripecias, el sufrimiento, el sufrir entre todos y cada uno de sus momentos de dolor que tuvo que acontecer para morir por nosotros. La profecía de la letra es muy clara, queridos hermanos. Juan 7:4 dice: yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jehová, Rey de los ejércitos, Padre altísimo, Dios todopoderoso, a pesar de que sabían que iba a suceder esto, Él ya tenía la solución, porque prácticamente Él nada le sorprendía, Él todo solucionaba, Él todo tenía arreglo con lo que Él iba a planificar con la humanidad, porque la humanidad ya estaba demasiado, la humanidad ya estaba perdida, la humanidad ya estaba llena de muchas injusticias, de que cometían adulterio, de que cometían robo, de que cometían violación, etc. Ya la humanidad ya estaba en lo profundo del abismo de la perdición. Pero Dios no se dio por vencido. Por medio de su Hijo unigénito, envió a la tierra a su Hijo. Porque cuando nosotros observamos la historia, y que todos ustedes lo han dicho, como dice el hermano Ángel, tengo sed. Claro que pronunció esa palabra, porque lo pronunció porque tenía que seguir el proceso que Dios le dijo a Jesús que tenía que hacer. Jesús fue tentado por el diablo, por Satanás, cuando se encontraba allá en la iglesia, en los templos sagrados, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, que yo te daré toda la riqueza que tú quieres.
Pero Dios no se lanzó, porque si caía en esa provocación, no se iba a cumplir con la profecía que Dios le había mandado. El trato era de que Él tenía que morir en la cruz del pecado por cada uno de vosotros, porque realmente estaba la humanidad perdida. Consumado es muy significativa aquella palabra. Morir no suele considerarse como una demostración de poder para este mundo. La muerte está relacionada con la debilidad, el fracaso, la derrota y la impotencia, pero la muerte de Jesús fue muy diferente, aun cuando pueda resultar sorprendente. El caso es que la muerte del Hijo de Dios fue una demostración contundente de autoridad, victoria, éxito y control absoluto sobre todas las cosas. Está claro lo que menciona la historia de la Biblia en los pasados, porque realmente cuando Jesús estaba allí cumpliendo su último minuto de vida, aquel día 15 de abril, desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Él estuvo crucificado para posteriormente manifestar con palabras de Terestais, que significa pagado en su totalidad. ¿Por qué murió Él? Por vuestros pecados, por la humanidad que estaba perdida, porque Jesús lo que quería es recuperar lo que estaba perdido, y sobre todo por medio de su Hijo logró alcanzar la victoria, porque cuando dijo tengo consumado esto, no lo dijo en son de derrota, no lo dijo en son de que había sido maltratado, sino lo dijo en son de victoria, en son de que allí terminó todo y que todos de ese momento tenían otra segunda oportunidad, el cual era volver a comenzar de nuevo, a acercarse, porque el propósito era que todos sigamos a Jesús, que todos adoremos a Jesús, por medio de Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, queridos hermanos. Y si ustedes revisan la Biblia, pues allí van a descubrir muchas cosas buenas, que quizás pues nos van a impactar dentro de nuestro corazón. Es una misión, un proceso muy difícil, pero sin embargo se tuvo que realizar. Está claro que morir no es una demostración de poder para este mundo, pero la muerte de Jesús fue distinta. Jesús demostró en la cruz su poder absoluto sobre la historia, demostró su poder para salvar y demostró su poder absoluto sobre la muerte. Solo podemos alzar la voz y decir, oh gloria al poder del Señor Jesús, porque desde la cruz del labor por amor consumado es. Misión cumplida. Eso es lo que manifestó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Misión cumplida, porque Él murió por toda la humanidad, por mí, por todos ustedes, para que hoy día seamos libres de pecado y sobre todo conservemos la segunda oportunidad y siempre brindamos agradecida al Señor. Sigue al Señor, porque ese es el propósito. Jesús, creer en Jesús, creer en Jehová, Padre Altísimo, Dios Todopoderoso, es la salvación de todo. Gloria a Dios, aleluya, a Jehová. Que el rey David puso en este salmo de confianza, que dice así: Salmo, el de 31:5, por favor. Así dice, hermano, hasta David pone en su salmo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire qué cosa tan bonita, qué cosa tan
agradable que Dios, el Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, siendo Hijo de divino Salvador, estuvo en la cruz y padeció mucho, padeció tantas cosas, pero en todas estas palabras, las 7 palabras, Dios pone manifiesto en 3 pasos fundamentales. En las 7 palabras, Dios tiene relación directa con su Padre. ¿Cuáles son estas palabras? Son: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y la otra palabra que tiene directamente con Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la que ahorita estoy yo llevando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomienda su espíritu. Fue una escena dolorosa donde ustedes vieron todo lo que tuvo que padecer. Tuvo en ese tiempo, en todas esas cosas, dio la enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza del perdón, de la fidelidad, de la perseverancia. Mostró que también un hombre puede sufrir, así como él sufrió. Él vino a la tierra como un hombre y vino a la tierra a sufrir y a sufrir por nosotros, a salvarnos de tanto pecado que había en este mundo, porque el mundo estaba perdido, no había Dios, no sabía por cómo hacer. Entonces dice: no, aquí tenemos que buscar un Salvador, y el Salvador es tu Hijo, Jesucristo, que vino aquí para salvarnos. Qué gran lección y qué gran cosa que un Padre, nosotros los seres humanos, vamos a permitir que un hijo se muera. Nosotros no vamos a permitir. Solamente el amor infinito de Dios grande y poderoso puede permitir eso, porque Él nos salvó del pecado mío, de ustedes y de todo el mundo, para que el corazón de nosotros no sea un corazón de piedra, sea un corazón que tengamos gratitud, que tengamos amor, que tengamos confianza, que tengamos todas las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos compasión de la gente, porque muchas veces eso nos falta muchas veces eso, la compasión y el amor. Dice también, podemos encontrar esta palabra, dice que en Juan 14:10, en Juan 14:10 dice: yo soy el Padre y el Padre está en mí, porque el Padre es Dios Jesucristo mismo. Dios estaba con él estaba ahí en todas las estaciones, él estaba ahí viéndolo, queriéndolo, sabiendo que a pesar de que era su hijo, él no podía hacer nada por sacar la luz, porque él tenía que cumplir ese propósito de salvación, ese propósito que Dios ya estaba destinado desde mucho antes de que Dios Jesucristo naciera. Entonces, también podemos decir que en ese tiempo, cuando el templo se trabó todo, ¿quién dijo que ahí dijo él? Dijo que el centurión de verdad ha sido hijo de Dios, es un hombre justo, y ahí todo el mundo se tocaba el pecho. ¿Y para qué? No tuvieron tanto tiempo con Jesucristo y no hicieron ellos nada antes de lo crucificaron. Y el centurión, ¿quién era el centurión? El centurión era un jefe del ejército que comandaba un ejército de romanos. Entonces él después decía: mira, ha sido un hombre justo. ¿Por qué? Porque toda la tierra se nubló y desde el templo se partieron en dos. Y así mismo, así como el Espíritu Santo, Dios cuando murió, Él fue el Rey de Gloria, ya había completado la obra, y esto que nos dio la vida eterna. Y la vida eterna, ¿dónde la encontramos? En Juan 14, 15 y 14, Juan 3, 15 y 16. A ver, Juan 15 y 16, dice Juan 15 y 16, para que a todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. Y 16 dice: porque de tal manera, mire esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos pide esto. Dios nos dice: yo estuve ahí, estuve en la cruz y estuve sufriendo por ti. Y tú, dice, y Él nos da la vida eterna, la vida que nosotros debemos, una vida que nosotros debemos
vamos a actuar de la misma cosa. Estamos aquí para cambiar esa actitud, para cambiar cada día. Tenemos que cambiar de una u otra manera. Que no tenemos que cambiar de un solo, porque eso no está bueno. Puedes cambiar poco a poco. Digo, voy a cambiar esa actitud porque yo sea mentirosa. Voy a cambiar poco a poco esa actitud de Dios. Puede que yo sea egoísta, voy a cambiar poco a poco ese egoísmo. Entonces, eso Dios quiere cambio en tu vida. Por eso murió por ti. Y eso lo pide Dios. Otra cosa también dice, Dios ensalzó bastante a su Hijo, que lo tenemos en Filipenses 2, 9, 10. Filipenses 2, de 9 al 9 al 11. Dice, y ahí nos da una exaltación que Dios hace a su Hijo, que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es el sobre todo nombre, para que Él, con el nombre de Jesús, se doble toda rodilla, y la que están viendo en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Todos tenemos que cumplir ese mandamiento, esa ley que nos manda, esas cosas tan grandes y poderosas, esa palabra tan grande y poderosa que nuestro Dios es el que nos da la gloria y la libertad de ser mejores cada día, de ser unos hijos que podamos decir, Dios, de verdad que tú moriste por mí y yo por eso yo voy a cambiar esa actitud. Porque Dios, todos tenemos que estar preparados para la muerte, porque Dios nos manda a estar preparados. ¿Y cómo estar preparado para la muerte? Es que tenemos que ser mejores, tenemos que cumplir los mandamientos, porque Jesucristo cumplió toda la voluntad de Dios Padre, cumplió todo lo paso a paso lo que Él dijo y hizo por el Padre, por amor a su Padre. Y por eso el Padre le da esa salvación, como le dice en Filipenses 2, que será un nombre, y sobre todo nombre será Él, y que doblarán rodillas, porque así es. Porque Dios es y Jesús es la misma persona, son una misma persona, son tres personas, pero una sola. Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, son tres nombres, pero al mismo tiempo una sola persona. Y ahí estamos con Dios cada momento, en cada instante, en cada minuto. Nosotros tenemos que procurar ser mejores y tenemos que estar en una paz con Dios, porque nadie sabe a qué hora tú te vas a morir, nadie sabe el minuto ni la hora en que tú vas a ser, que poco a poco podemos cambiar esa actitud y poder ser mejores cada día, para que cuando estemos con Dios y Dios nos llame a su presencia y Dios nos diga, a ver, ¿qué has hecho? A Él no le importa que si tú compraste un carro, a Él no le importa si tú vestiste unos buenos zapatos o si tú vestiste bien, no le importa. Dios le importa lo que tú has hecho con tu vida, o la vida que tú has hecho en todo el transcurso de tu vida. Si has hecho cosas buenas o si has hecho cosas malas, pero toda cosa trae consecuencias. Si tú haces cosas buenas, malas tendrás consecuencias malas, pero si tú haces cosas buenas, tendrás consecuencias muy buenas y tendrás el honor de estar aquí con Jesús, al lado de Jesús, porque Dios te va a llamar y te va a decir, sí, hermano, sí, hijo mío, tú hiciste cosas buenas y tú sin mereces estar conmigo al lado mío, porque yo sufrí por ti, tu pecado, yo te salvé de tu pecado y por eso tú vas a estar conmigo, porque tú cambiaste, tú decidiste y tú estamos en victoria en una iglesia gloriosa, en victoria, porque Dios hizo la iglesia para que nosotros nos estemos unidos y saber que la iglesia es un propósito, es una guía para que seamos mejores cada día. Entonces, Dios quiere todo eso con todos nosotros y que podamos hacer mejores cada día y podamos cumplir los mandamientos y ser obedientes como nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere eso, obediencia, sacrificio. También tiene que hacer sacrificio, porque uno promete una cosa y al final no cumple. Yo digo, voy a prometer leer la Biblia de madrugada. Lo prometí, lo hablé, pero al final no lo hiciste. Porque te dio sueño, porque te dio mala pereza. Y ese es un sacrificio, Dios tiene que hacer sacrificio. No solamente porque me dice ya está, no, y que tienes que hacer sacrificio, que leer o hacer como un acto de acción de gracia. Entonces, eso, Dios quiere eso. Así que, hermanos,
murió por nosotros, Dios borró nuestros pecados, pero nosotros tenemos que ser agradecidos, nosotros tenemos que hacer algo por Él también. Nosotros no podemos decir, ya, el Señor listo, no, tenemos que tener ese espíritu de ayudar a eso y saber que si tú haces las cosas bien, todo te irá bien, como dice en los textos del libro. Si lees la Biblia y cumples sus obedientes, sus mandamientos, todo te irá bien. Entonces Dios nos pide eso, un cambio, por eso murió por nosotros en la cruz, un cambio, un mejor sentido, un corazón bueno, un corazón justo y un corazón, no un corazón de piedra que nada lo puede ver. Dios quiere todo eso para ustedes, hermanos. Yo sé que están cansados y lo voy a dejar ya mucho más. Entonces, gracias por escucharme. Solamente les digo que Dios es obediente, que Dios es confiable, que todo lo que tú, todas tus necesidades, todas tus enfermedades, Dios, en la cruz de tu vida.